Mi hijo no está respirando. ¡Ayuda! ¿Tu hijo qué? No está respirando. Simplemente no estaba consciente. Bien, ¿tienes a los paramédicos en camino ahora mismo? ¿Estás ahí con él? Sí, estoy aquí. Algunos criminales lloran en la corte. Otros suplican por misericordia. Pero luego, algunas mujeres no muestran ningún remordimiento, sonriendo, riendo o sentadas con cara de piedra mientras sus horrendos crímenes son expuestos. Desde el escalofriante caso de Cynthia C. de Vaca, hasta el horrendo acto de Pearl Fernández, estas mujeres cometieron crímenes brutales, y su falta de emoción perturbó a comunidades enteras. Comencemos. Alguien tenía que detenerlo. Lo hice. Bien, entonces... ¿Está muerto? Debe estar muerto. ¿Crees que está muerto? Eso espero. El 11 de febrero de 2014, Cynthia C. Vaca, de 66 años, pasó su día en un restaurante, un casino y una cafetería, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Pero detrás de su comportamiento tranquilo, estaba ocultando un escalofriante secreto. Un secreto de un ataque brutal que dejaría a su familia destrozada. Esa mañana, Cynthia y Jawad Estaquio, su yerno, estaban solos en su casa, preparándose para asistir a un concurso de ortografía de su hija. Mientras se preparaban, Jawad hizo un comentario duro sobre el atuendo de Cynthia, diciéndole que se cambiara. Este momento pareció llevar a Cynthia al límite. Subió a su pequeño espacio de vida, conocido como el Granny Flat, y agarró un revólver calibre .38 y bajó de nuevo. Sin dudarlo, disparó a Jawad 5 veces en el patio trasero. Pero no murió. Luchando por sobrevivir, intentó arrastrarse de vuelta dentro de la casa. En lugar de detenerse, Cynthia fue a su coche, recargó su arma y regresó. Disparó 5 veces más. Jawad seguía vivo, tratando desesperadamente de escapar. Cynthia recargó una vez más y disparó 5 veces más. En total, disparó 15 veces, con 12 balas impactándolo. Su vecino escuchó los disparos y llamó al 911. Oh, otro disparo. Otro disparo. Lo escucho. Otro más. 3 más, está bien. Después de matar a su yerno, Cynthia no mostró signos de remordimiento. En lugar de llamar a la policía, fue a desayunar a un Denny's local. Luego pasó un tiempo apostando en un casino antes de dirigirse a su cafetería favorita, donde finalmente fue arrestada. Cuando fue interrogada, dijo a las autoridades que Jawad había sido grosero con su hija, Laura Salinas, y sus nietos durante 13 años. Afirmó que ya no podía verlos sufrir y decidió tomar cartas en el asunto. Su abogado defensor argumentó que Cynthia perdió el control después de presenciar años de maltrato. Instó al jurado a considerar un cargo menor, homicidio involuntario, en lugar de asesinato en primer grado, pero los fiscales lo vieron de manera diferente. Argumentaron que las acciones de Cynthia fueron frías y calculadas. Recargó su arma 2 veces y se aseguró de que Jawad estuviera muerto antes de irse a disfrutar su día, como si nada hubiera pasado. Durante todo el juicio, se ríe ya que no siente remordimiento por su acto. Un jurado encontró a Cynthia culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a 50 años a cadena perpetua. Está bien, definitivamente nos vemos la próxima vez. La hija de Cynthia, Laura, que acababa de perder a su esposo a manos de su madre, estaba destrozada. Esto es una tragedia. Amo a mi mamá. Amaba a Jawad. Aquí no hay ganadores. Es solo una tristeza completa. Pero la familia de Jawad veía las cosas de manera diferente. Su hermana dijo, describiría a mi hermano como una persona completamente dedicada a su familia. Nadie puede quitarle su espíritu vibrante, su amor por la familia o su risa. Esos viven en nuestros recuerdos hoy. Mi hermano, como alguien profundamente dedicado a su familia, definitivamente un mentor para mí, es una persona muy generosa. Solo una luz guía para mí. Incluso en la tragedia, había diferentes perspectivas. Algunos veían a Cynthia como una protectora, mientras que otros la veían como una asesina. Pero a los ojos de la ley, se había hecho justicia. El acto despiadado y horrendo de Cynthia C. Vaca horrorizó. Nuestro siguiente caso tomó un giro extraño. Supongamos, ¿y si un testigo clave de un asesinato no fuera una persona, sino un pájaro? Como si este caso no fuera lo suficientemente extraño, toma otro giro. Era bastante increíble. Él simplemente seguía repitiendo una y otra vez lo mismo, y sonaba como 2 voces diferentes. Glenna y Martin Durham parecían una pareja ordinaria viviendo en Sand Lake, Michigan. Habían estado juntos durante años, compartiendo un hogar y una vida, hasta que en 2015 ocurrió algo terrible. Martin Durham fue encontrado muerto en su casa, con 5 disparos. Al principio, parecía un misterio trágico, pero pronto saldría a la luz la impactante verdad, de manera más inesperada, a través de su loro mascota, Bull.
Esa noche, la tranquilidad del hogar de los Durham fue destrozada por el sonido de disparos. Cuando la policía llegó, se encontraron con una escena escalofriante. Martin yacía sin vida, su cuerpo acribillado a balazos. Cerca, Glenna aún respiraba, con una herida de bala en la cabeza. Parecía un intento desesperado de acabar con su propia vida, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Mientras los investigadores trabajaban para reconstruir lo que había sucedido, la familia de Martin notó algo inquietante. Su loro mascota, Bud, había comenzado a repetir una frase una y otra vez. No dispares. Según un ornitólogo, es común que los loros africanos imiten las voces de las personas. El loro estaba repitiendo las últimas palabras de Martin con su voz, lo que se convirtió en una pieza clave de evidencia en el caso. Mientras los investigadores buscaban respuestas, descubrieron una escalofriante pieza de evidencia. Notas de suicidio escritas por la propia Glenna. Las palabras en el papel pintaban un cuadro oscuro. Parecía que ella había planeado que ambos murieran esa noche. ¿La razón? Una acalorada discusión sobre dinero, una lucha que había estado pesando en su matrimonio durante demasiado tiempo. Pero el destino tenía otros planes. Mientras Martin perdió la vida, Glenna sobrevivió. Cuando finalmente se recuperó, algo era inquietante. Glenna Durham no fue acusada inmediatamente después del incidente, debido a una grave lesión en la cabeza que sufrió durante el tiroteo. Sin embargo, a medida que la evidencia del loro, imitando las últimas palabras de Martin, se hizo clara, la investigación reveló que el tiroteo fue un homicidio. No fue hasta meses después que se presentaron cargos de asesinato contra ella, y todo el proceso tardó 2 años en completarse. Su fría actitud durante el juicio hizo estremecer a la familia de Martin, que ya había soportado 2 dolorosos años esperando justicia. Para ellos, su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. El caso fue a juicio, y después de un día de deliberaciones, Glenna fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Aunque el loro nunca fue utilizado oficialmente como evidencia, sus escalofriantes palabras reforzaron la creencia de la familia en su culpabilidad. Glenna fue sentenciada a cadena perpetua. No mostró emoción, ni dolor, ni señal de remordimiento. 2015, antes de apuntarse con el arma a sí misma. Sin embargo, sobrevivió. El caso ganó atención nacional porque la mascota de la pareja, el loro Bud, fue el único testigo. En cuanto a Bud, el loro que pudo haberlo presenciado todo, ahora vive con la exesposa de Martin, Christina Keller. Martin estuvo casado con Christina antes de su matrimonio con Glenna Durham. Él sigue hablando, pero nadie sabe con certeza qué recuerda realmente de esa trágica noche. El caso de Durham muestra cómo un loro repitiendo palabras escalofriantes proporciona piezas de evidencia inesperadas. La siguiente historia revela cómo los celos acaban con la vida de una mujer. Estás aquí por una orden ahora mismo, supongo. ¿Estás familiarizado con lo que está pasando? No tengo idea. Estás esposado frente al centro de Austin. Fue increíblemente... La noche del 11 de mayo de 2022, algo terrible sucedió en Austin, Texas. La ciclista profesional Anna Marie Mo Wilson fue encontrada inconsciente en la casa de un amigo. Al principio, nadie sabía quién podría haber hecho tal cosa, pero pronto, todas las miradas se dirigieron a una persona. Caitlin Marie Armstrong, una instructora de yoga y agente inmobiliaria. Mo Wilson había viajado a Texas para una carrera en Heiko. Horas antes de ser asesinada, se reunió con su amigo Strickland para nadar en Deep Eddy Pool y luego cenaron. Después, Strickland la dejó en la casa de su amigo y se fue. Esa fue la última vez que alguien vio a Mo Wilson con vida. Poco antes de las 10 p.m., el amigo de Mo llegó a casa y la encontró tirada en el suelo, sangrando por múltiples heridas de bala. Le habían disparado en la cabeza y el pecho, y según la autopsia, algunos de los disparos se realizaron después de que ya estaba en el suelo. Al principio, la policía no tenía sospechosos, pero luego las imágenes de seguridad cerca de la escena del crimen revelaron un Jeep negro, Grand Cherokee, llegando a la ubicación de Wilson momentos antes del asesinato. Ese Jeep pertenecía a Caitlin Armstrong. Cuando fue interrogada por la policía, Armstrong se negó a responder. En cambio, puso los ojos en blanco cuando le preguntaron sobre la relación de Strickland con Wilson. La policía tenía a su principal sospechosa, pero debido a un problema técnico con una orden no relacionada, tuvieron que dejarla ir, y fue entonces cuando desapareció. Armstrong sabía que la policía estaba tras ella, así que huyó. Usando el pasaporte de su hermana, huyó a Costa Rica, donde intentó comenzar una nueva vida. Se tiñó el cabello, lo cortó corto, e incluso se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia.
Le dijo a la gente que había tenido un accidente de surf para explicar los moretones en su cara. Sin saber que probablemente había estado muerta durante 45 minutos. Luego huye a Costa Rica, se somete a cirugía plástica en la playa enseñando yoga, mientras los Wilson intentan recomponer las piezas. Durante 43 días logró permanecer oculta. Sin embargo, los alguaciles de EEU estaban decididos a encontrarla. Colocaron un anuncio en Facebook buscando un instructor de yoga en Costa Rica, y funcionó. El 29 de junio de 2022, la localizaron en un hostal y la arrestaron. Después de ser llevada de regreso a Texas, Armstrong se declaró no culpable de asesinato en primer grado. Su juicio fue retrasado varias veces, pero finalmente, el 30 de octubre de 2023, comenzó. Mientras estaba en la cárcel, esperando el juicio, Armstrong hizo otro movimiento desesperado. El 12 de octubre de 2023, fue llevada a una cita médica fuera de la cárcel. Cuando los oficiales la llevaban de regreso, intentó escapar. No llegó lejos. Después de una breve persecución, fue capturada y llevada de nuevo bajo custodia. El amigo de Wilson dijo: "Quiero que sepas que luché por Moe con todo lo que tenía esa noche. Quiero que sepas que luché por Moe." Con todo lo que tenía esa noche, el 16 de noviembre de 2023, después de semanas de testimonios, el jurado declaró a Caitlin Armstrong culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a 90 años de prisión. Será elegible para libertad condicional después de 30 años, pero muchos creen que nunca volverá a ser libre. La madre de Moe Wilson le dijo al asesino de su hija en la corte: "Mataste su cuerpo terrenal, pero su espíritu está muy, muy vivo, y nunca podrás cambiar eso." Mataste su cuerpo terrenal, pero su espíritu está muy, muy vivo. Wilson era una estrella en ascenso en el mundo del ciclismo, amada por muchos. Su vida fue arrebatada por celos y obsesión. Armstrong pensó que podía huir de la justicia, pero al final no pudo escapar de la verdad. Ahora, pasará el resto de su vida tras las rejas, mientras el mundo recuerda a Moe Wilson, no por cómo murió, sino por cómo vivió. Nuestro próximo caso explora una verdad escalofriante. Cuando el amor se vuelve letal, ocurren consecuencias mortales. Mis hijos preguntarán: ¿dónde está la tía Gabrielle? No sabía cómo explicarles dónde estaba. En una fría noche de noviembre de 2019, Gabrielle Arnold, de 20 años, acababa de terminar su turno en una tienda de un alcalde en Detroit. Estaba emocionada por el futuro, sus sueños de convertirse en enfermera titulada, su amor por el softball en la Universidad de Michigan, Dearborn, y, sobre todo, la alegría de esperar a su primer hijo. Pero esa noche, mientras caminaba hacia su coche, todo cambió. Nunca llegó a casa. Mientras caminaba hacia su coche, la tranquila noche fue destrozada por disparos. Los ecos se desvanecieron en el silencio, dejando a Gabrielle tendida en el frío pavimento cerca de las calles Pilgrim y Bentler. Había recibido múltiples disparos. Para cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Su vida y la vida de su hijo no nacido habían sido arrebatadas en un instante. La noticia de su muerte se propagó como un reguero de pólvora, llegando a su familia de la manera más desgarradora. La más joven de 4 hermanas. Gabrielle era su vida, su alegría, su niña. Ahora, se ha ido. Los investigadores pronto descubrieron un motivo impactante detrás del asesinato. Gabrielle Brandley, una mujer de 28 años de Southfield, había estado involucrada con el exnovio de Gabrielle. Las autoridades creían que los celos alimentaron su ira. Las autoridades testificaron que una mujer que se parecía a Brandley disparó a Gabrielle no una, sino 3 veces. Después de una larga batalla legal, Brandley fue declarada culpable a finales de 1923. El 5 de enero de 2024 aproximadamente. El 5 de enero de 2024. La familia de Gabrielle enfrentó a Brandley en la corte mientras recibía su sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado, y 15 años adicionales por causar la muerte del bebé no nacido de Gabrielle. En sus declaraciones emocionales, la familia de Gabrielle expresó su dolor y enojo. Su hermana mayor, Tiffany Arnold, habló del profundo dolor que sentían cada día. Extrañamos a nuestro sobrino, que se supone debería estar aquí. Mi hijo no tuvo a su primo para jugar, dijo entre lágrimas. La declaración de su padre fue igualmente poderosa. Ningún castigo se comparará jamás con el dolor y la tortura que nos has infligido. No hay verdadera justicia, solo encarcelamiento para un individuo enfermo. Un monstruo. Incluso después de ser condenada, Brandley se negó a aceptar la responsabilidad. Cuando se le dio la oportunidad de hablar en la corte, afirmó que era inocente. Gabrielle y yo salíamos mucho. Íbamos a jugar bolos, patinar, al cine y a comer fuera.
Soy muchas cosas, pero asesina no soy, dijo. Pero el juez y el jurado no le creyeron. Y la sentenciaron a cadena perpetua, pero la acusada no mostró culpa por su acto. En lo que respecta al tribunal, el jurado acertó y vas a recibir cada día que mereces. La familia de Gabriel siempre sentirá el vacío dejado por su ausencia. Nunca escucharán su risa, nunca la verán cumplir sus sueños, y nunca conocerán al hijo que estaba tan emocionada de traer al mundo. En cambio, visitan su tumba, aferrándose a los recuerdos y deseando la vida que nunca pudo vivir. Puede que se haya hecho justicia, pero el dolor de perder a Gabriel nunca desaparecerá. Nuestro próximo caso es aún más perturbador. No se trata de venganza o celos. Se trata de una crueldad inimaginable hacia un niño inocente. Ella puede cambiar su historia tantas veces como quiera. Pero la realidad es que participó, lo dirigió. ¿Quién sabe? Quiero decir, hizo lo que hizo y ella sabía mejor. El 24 de mayo de 2013, los servicios de emergencia se apresuraron a un hospital en Palmdale, California, llevando el frágil cuerpo de un niño de 8 años. Sus heridas eran tan graves que los médicos luchaban por comprender el horror que había soportado. Su nombre era Gabriel Fernández. A puertas cerradas, su madre, Pearl Fernández, y su novio, Isguaro Aguirre, habían convertido su hogar en una casa de tormento. 2 días antes, lo habían maltratado tan brutalmente que perdió el conocimiento. Las luchas de Gabriel no estaban ocultas. Durante 8 meses, maestros y otros expresaron preocupaciones sobre su bienestar a trabajadores sociales y a las fuerzas del orden. Rasguños, moretones y otras lesiones eran señales claras de que algo no estaba bien. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, las autoridades no intervinieron. Gabriel permaneció en el hogar, y los desafíos que enfrentaba continuaron. Antes de vivir con su madre en Aguirre, Gabriel fue cuidado por su tío abuelo, y luego por sus abuelos. Su vida tomó un giro difícil cuando Pearl recuperó la custodia en 2012. Desde ese momento, soportó muchas dificultades, enfrentando maltratos constantes y siendo obligado a hacer cosas que ningún niño debería experimentar. Por la noche, lo obligaban a quedarse dentro de un pequeño armario. Su madre y su novio lo trataban con crueldad, a menudo burlándose de él y causándole daño, especialmente Aguirre. Parecía que Aguirre se ensañaba con Gabriel debido a sus creencias personales sobre el niño. El 22 de mayo de 2013, la crueldad alcanzó su punto máximo cuando Gabriel fue castigado simplemente por no guardar sus juguetes. Esta vez, las lesiones fueron demasiado graves. Él no respondía, y Pearl finalmente llamó al 911. Mi hijo no está respirando. ¿Tu hijo qué? No está respirando. Él simplemente estaba inconsciente. ¿Tienes a los paramédicos en camino ahora mismo? ¿Estás ahí con él? Sí, estoy aquí. Los paramédicos lo llevaron rápidamente al hospital, pero sus lesiones eran demasiado graves para sanar. Fue declarado con muerte cerebral y, tristemente, falleció 2 días después. Su autopsia reveló signos de daño grave y negligencia, mostrando las dificultades que había soportado durante mucho tiempo. Pearl Fernández e Isguaro Aguirre fueron arrestados el día después de que Gabriel fuera llevado al hospital. Inicialmente, Pearl enfrentó cargos por poner en peligro a un menor, mientras que Aguirre fue acusado de intento de asesinato. Sin embargo, cuando Gabriel murió, los cargos se elevaron a asesinato en primer grado, con circunstancias especiales de tortura. En el juicio, los fiscales describieron a Aguirre como pura maldad. El jurado estuvo de acuerdo, y el juez dijo que la conducta fue animalística, pero eso podría estar mal porque incluso los animales saben cómo cuidar a sus crías. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Pearl, por otro lado, aceptó un acuerdo para evitar la pena de muerte. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero no mostró vergüenza por su acto atroz. La madre de Gabriel Fernández, de 8 años, quien fue golpeado y torturado hasta la muerte en 2013, permanecerá en prisión. La historia de Gabriel es un doloroso recordatorio de lo que sucede cuando los gritos de ayuda de un niño no son escuchados. Su trágica muerte sacudió a la nación, provocando indignación y llamados a la reforma en los servicios de protección infantil. Su corta vida estuvo llena de sufrimiento, pero su memoria sigue inspirando cambios. Ningún niño debería soportar lo que Gabriel pasó. Su historia nunca debe ser olvidada. A continuación, Sidney Powell, un caso que sorprendió a los más cercanos a ella cuando una disputa familiar escaló en un acto de violencia aterrador. El hogar que una vez irradiaba calidez y risas se había convertido en un lugar de pesadillas, sus paredes manchadas con el recuerdo de un crimen impensable. Sidney Powell, de 23 años, se sentó en la sala del tribunal, su rostro sellado por un acto que destrozó la tranquila paz de Akron.
Solo unos años antes, había sido una estudiante universitaria prometedora, una joven con sueños y ambiciones. Pero en marzo de 2020, todo dio un giro. Dominada por la ira, atacó a su madre, golpeándola con una sartén de hierro fundido antes de apuñalarla repetidamente. Sydney siempre había tenido dificultades en la escuela, y a pesar de sus esfuerzos, finalmente fue expulsada de la universidad. Por miedo a decepcionar a sus padres, lo mantuvo en secreto, fingiendo que todo estaba bien. Mantuvo la mentira, con la esperanza de arreglar las cosas antes de que descubrieran la verdad. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz. Un día, su madre, Brenda Powell, descubrió la verdad. Brenda, una especialista en vida infantil dedicada en el Hospital de Niños de Akron, era conocida por su amabilidad y compasión. Había pasado años ayudando a niños y familias en tiempos difíciles, siempre ofreciendo apoyo y comprensión. Cuando Brenda confrontó a Sydney, el miedo la abrumó. Lo que debería haber sido una conversación honesta entre madre e hija, se convirtió en un momento desgarrador que cambió sus vidas para siempre. Una acalorada discusión se salió de control, y en un ataque de ira, Sydney agarró una pesada sartén de hierro fundido y golpeó a su madre. Pero Brenda no se desplomó de inmediato. Se dio la vuelta con dolor y sorpresa en sus ojos. Y fue entonces cuando Sydney tomó una decisión devastadora. Superada por el miedo y la ira, corrió a la cocina, agarró un cuchillo y atacó en un frenesí. Pero cuando la ira se desvaneció, la realidad golpeó con fuerza. El hogar que una vez fue cálido y amoroso ahora se sentía frío y sin vida. Sydney se quedó congelada mirando el horror ante ella. Cuando llegaron los investigadores quedaron atónitos. Amigos y familiares luchaban por entender qué la había llevado a un extremo tan grande. A medida que se revelaba la verdad, quedó claro que emociones enterradas, años de tensión y un momento fatídico habían llevado a una tragedia inimaginable. Un vínculo que una vez fue inquebrantable se había roto para siempre. El equipo legal de Sydney argumentó que ella sufría de esquizofrenia severa. Afirmaron que experimentó un brote psicótico y no era consciente de sus acciones, pidiendo un veredicto de no culpable por razón de locura. Sin embargo, el jurado no estuvo de acuerdo. Declararon a Sydney Powell culpable de 2 cargos de asesinato, asalto con agravantes y manipulación de pruebas. Los fiscales argumentaron que ella era plenamente consciente de sus acciones. A pesar de la tragedia, se debía hacer justicia. En un día sombrío en el tribunal, la jueza Kelly McLaughlin sentenció a Sydney Powell a 15 años a cadena perpetua. Cuando se anunció el veredicto, las lágrimas corrían por su rostro. La sentenció a una condena indefinida de 15 años a cadena perpetua en el Departamento de Correcciones de Ohio. Aunque su equipo de defensa planea apelar, el fallo trajo cierre a muchos que lloran la pérdida de Brenda Powell. El caso de Sydney sirve como un recordatorio trágico de cómo las luchas ocultas pueden llevar a consecuencias devastadoras. Una madre perdió la vida, una familia fue destrozada y el futuro de una joven se arruinó en un instante. Algunos creen que Sydney debería haber recibido tratamiento de salud mental en lugar de prisión, mientras que otros argumentan que se hizo justicia, independientemente de la perspectiva. Una cosa sigue siendo clara. Brenda Powell era una madre querida y miembro de la comunidad cuya vida fue truncada por una violencia inimaginable. La trágica historia de Powell dejó a toda una nación en estado de incredulidad. El siguiente caso revela un acto desgarrador por parte de una madre que nadie podría haber predicho. Mi corazón y mi mente están consumidos por la desesperación, dolor, tristeza, duelo, angustia incesante y remordimiento. El 18 de abril de 2019, Joanne Cunningham llamó a la policía informando que su hijo de 5 años, AJ, Fren, estaba desaparecido. Ella afirmó que lo había acostado la noche anterior, pero por la mañana ya no estaba. Se lanzó una búsqueda masiva en Crystal Lake, Illinois, atrayendo rápidamente la atención nacional. Inicialmente, las autoridades trataron la desaparición de AJ como un caso rutinario de niño desaparecido. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban, surgieron inconsistencias. Al registrar la casa familiar, se descubrieron condiciones perturbadoras, ventanas rotas, suciedad y un hedor insoportable. Pero lo peor estaba por venir. 6 días después de que Acha fue reportado como desaparecido, su padre y su amigo, señor, finalmente confesaron. Abrumado por la culpa, él llevó a los investigadores a un área desolada, a 10 millas de su casa. Allí yacía Aja, en una tumba poco profunda y envuelto en plástico. La búsqueda había terminado, pero la sombría verdad apenas comenzaba a revelarse. Una autopsia reveló que AJ había sufrido un trauma severo en la cabeza. Los investigadores trabajaron incansablemente para reconstruir sus últimos momentos, descubriendo una realidad devastadora. El 15 de abril, Aja cometió un simple error: ensució su ropa. En lugar de consolarlo, su madre le impuso un castigo cruel. Ella lo obligó a meterse en una ducha helada, donde temblaba y lloraba.
en lugar de envolverlo en ropa caliente o arroparlo en la cama, lo mandó a dormir, frío, mojado y solo. Por la mañana, Agit se había ido. Su corta vida, marcada por el sufrimiento, había llegado a un trágico final. La dolorosa verdad aseguró que su historia nunca sería olvidada. Su sufrimiento ya no era silencioso, y la justicia finalmente estaba en camino. Cunningham fue arrestada y acusada del inimaginable crimen de quitarle la vida a su propio hijo. Cuando se presentó ante el juez, admitió lo que había hecho. La sala del tribunal estaba en silencio, mientras el juez hablaba sobre la agonía y el sufrimiento que el pequeño AJ había soportado. Había vivido una vida llena de negligencia, miedo y maltrato a manos de la persona que se suponía debía amarlo y protegerlo más. A pesar de todo, la acusada lloró en el tribunal y dijo que deseaba poder traer a AJ de vuelta. Pero sus palabras no podían deshacer los años de maltrato ni el trágico final que él enfrentó. El juez, indiferente a sus lágrimas, dejó claro que no habría segundas oportunidades. Recibió una sentencia de prisión de 35 años, asegurando que nunca más podría dañar a otro niño. También cumpliría 3 años adicionales bajo libertad supervisada y se le requeriría registrarse como una delincuente violenta contra jóvenes. En el momento de la condena, las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de lo que había hecho mal. Nunca podré justificar nada, ni siquiera, tampoco quiero hacerlo. La historia de AJ es un recordatorio desgarrador de que cada niño merece amor, seguridad y protección. Nada podría borrar el dolor de su corta y trágica vida. Los fiscales describieron la vida de AJ como una llena de miseria. Nació en medio de la adicción. Su madre dio positivo por la sustancia al nacer. Los servicios de bienestar infantil lo alejaron, pero luego lo devolvieron a sus padres, creyendo que habían cambiado. Pero el maltrato nunca se detuvo. La historia de AJ es un doloroso recordatorio de los peligros del maltrato infantil y la necesidad de proteger a los niños vulnerables. Aunque su corta vida estuvo marcada por el sufrimiento, su memoria nos llama a la acción para asegurar que ningún niño sufra el mismo destino. Nuestro próximo caso revela cómo una figura de confianza traicionó a su propia familia por dinero. Estoy muy feliz de poder hablar con ustedes. Estoy realmente muy feliz de poder hablar con ustedes. Mia Rosemary Ndlovu era una respetada sargento de policía en Sudáfrica. Ella se levantó desde orígenes humildes, dejando su hogar en Bushbuckridge para construir un futuro mejor en Johannesburgo. Después de unirse al Servicio de Policía de Sudáfrica, o SAPS, fue destinada a la estación de policía de Tembisa. Pero debajo del uniforme y la placa ocultaba un escalofriante secreto. Era una asesina a sangre fría que mató a su propia familia por ganancias financieras. Entre 2012 y 2018, Ndlovu orquestó meticulosamente los asesinatos de 6 miembros de su familia y su pareja de largo plazo. Su motivo era escalofriantemente simple. Quería cobrar los pagos de seguros de vida y funerarios. A lo largo de los años, se embolsó aproximadamente 1.4 millones de rand, o aproximadamente $93,000 de estas muertes, usando el dinero para alimentar su adicción al juego. Su ola de asesinatos comenzó en marzo de 2012 con su primo, Madala, testigo homo, quien fue encontrado golpeado hasta la muerte. Su asesinato le valió a Ndlovu más de $131,000 en pagos de seguros. En junio de 2013, envenenó y estranguló a su hermana, Audrey, cobrando más de $100,000 de varias pólizas. Ese mismo mes, su sobrina, Sanela Mota, fue brutalmente golpeada hasta la muerte, obteniendo un adicional de... Pero Ndlovu no había terminado. En octubre de 2015, su novio y el padre de su hijo, Maurice Mabasa, fue encontrado en Olderfontein, con 76 heridas de puñal. Su asesinato le trajo otros $131,000 en reclamaciones de seguros. 2 años después, en abril de 2017, su sobrino, Mayani Mabasa, fue asesinado justo un día después de reunirse con ella. Su última víctima conocida fue Brilliant Meshago, su sobrino e hijo de su hermana asesinada, Audrey. Fue visto con vida por última vez en su compañía el 22 de enero de 2018. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en Bushbuckridge. Durante 6 años, Ndlovu engañó a los investigadores y a las compañías de seguros. Pero en 2018, su reinado de terror llegó a su fin cuando llevó sus crímenes un paso más allá. Intentó contratar a sicarios para prender fuego a su hermana Joyce y a sus 5 hijos dentro de su casa. Esta vez, sin embargo, los hombres con los que contactó eran agentes de policía encubiertos. Durante su juicio, se derrumbó al darse cuenta de que no había escapatoria. Los oficiales la habían grabado, dando instrucciones detalladas sobre el macabro crimen, sellando su destino. En 2021, Nomia Rosemary Ndlovu fue juzgada por sus crímenes. La evidencia en su contra era abrumadora. Había apuntado a su propia familia, personas que confiaban en ella y la amaban, solo por dinero.
El tribunal la declaró culpable de 6 asesinatos, así como de cargos de fraude, intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Fue sentenciada a 6 cadenas perpetuas concurrentes por los asesinatos, más 30 años adicionales por sus crímenes. En consecuencia, impongo la siguiente sentencia a la acusada. La acusada es sentenciada a cadena perpetua por cada cargo. La historia de Nomia Rosemary Nlabu es una de avaricia y traición. Veía a su propia familia como nada más que cheques de pago, dejando devastación a su paso. Las familias fueron destrozadas, los niños perdieron a sus padres y la confianza se rompió irreparablemente. Su caso es un recordatorio escalofriante de que a veces las mayores amenazas provienen de aquellos en quienes más confiamos. La búsqueda despiadada de riqueza de Rosemary a través del asesinato es escalofriante. El siguiente caso explora cómo las mentiras pueden llevar a una tragedia inconcebible. Ser encontrado. Una mujer esta mañana al lado de la carretera y su bebé ha sido extraído de su cuerpo. Y luego apareces con un bebé. En una tranquila mañana de octubre de 2020 en New Boston, Texas, Regan Simmons Hancock, una joven madre, estaba en casa con su hija de 3 años, esperando ansiosamente la llegada de su segundo hijo. Con 35 semanas de embarazo, no tenía idea de que una amiga, Taylor Parker, estaba a punto de llegar con un plan escalofriante. Taylor había pasado meses fingiendo estar embarazada, falsificando ecografías, organizando una fiesta de revelación de género y convenciendo a todos de que estaba esperando un bebé. Pero había un gran defecto en su plan. No había ningún bebé. A medida que sus mentiras comenzaban a desmoronarse, su desesperación creció y recurrió a medidas extremas para hacer que su engaño se convirtiera en realidad. Lo que debería haber sido una mañana tranquila se volvió trágico, alterando para siempre las vidas de los involucrados. En la tranquilidad de su hogar, Taylor, impulsada por un motivo perturbador, lanzó un ataque violento contra Regan, causando un dolor inimaginable. Mientras se desarrollaba la investigación, la hija de 3 años de Regan jugaba cerca, ajena al horror que se desarrollaba a su alrededor. A pesar de la fuerza y el coraje de Regan, ella y su bebé por nacer no pudieron sobrevivir a la terrible experiencia. Afortunadamente, su hija permaneció ilesa. Después de robar al bebé, Taylor se alejó rápidamente, intentando hacer parecer que acababa de dar a luz. Pronto fue detenida por conducir de manera errática. Cuando los oficiales se acercaron, vieron a un recién nacido en su regazo, pero algo no cuadraba. El cordón umbilical parecía salir de sus pantalones, un débil intento de simular un nacimiento reciente. Fue llevada al hospital, donde los médicos rápidamente descubrieron la verdad. No había evidencia de que Taylor hubiera dado a luz, y el bebé no era suyo. Mientras tanto, en la casa de Regan, las autoridades descubrieron la espantosa escena del crimen. Después del juicio, la madre de Regan, Jessica Brooks, dijo: "Ahora podemos dejar de llorar". Ella describió cómo su hija aún estaba viva, luchando por su bebé, mientras Taylor la atacaba brutalmente. Un peso pesado. Se siente aliviado. Siento que ahora podemos empezar a intentar sanar. Y no tenemos esto sobre nuestras cabezas. Sabemos dónde va a estar. Sabemos dónde está. Los fiscales expusieron los meses de engaño de Taylor, mostrando cómo manipuló a quienes la rodeaban para que creyeran en su falso embarazo. Incluso el esposo de Regan, Homer Hancock, admitió que Taylor era algo así como una amiga. Incluso había tomado sus fotos de boda y compromiso. A pesar del argumento de la defensa de que la familia y los amigos de Taylor deberían haber notado las señales de su falso embarazo, el jurado no mostró piedad. Dada la naturaleza espantosa del crimen, la sentenciaron a muerte. Taylor se emocionó al escuchar su sentencia, pero tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Regan era una madre, esposa y amiga amorosa que confió en la persona equivocada. El hecho de que su hija estuviera en la casa durante el crimen hace que la tragedia sea aún más profunda. Un esposo perdió a su esposa, una niña pequeña perdió a su madre y un bebé nunca pudo dar su primer aliento. Taylor Parker ahora está en el corredor de la muerte, esperando el castigo máximo por su atroz crimen. Desde la venganza calculada hasta los crímenes impulsados por los celos y la obsesión, estas mujeres no mostraron arrepentimiento por sus horribles acciones. Pero al final, la justicia prevaleció. Sus víctimas pueden haber desaparecido, pero sus recuerdos perduran. En nuestro próximo video en pantalla, profundizaremos en más casos aterradores y las sentencias que dejaron al mundo incrédulo.